Buenos días, hello, 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 para todas aquellas personas que estáis viéndonos, conectadas o que nos veréis en diferido más tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a mi compañera Tamara por esa presentación extensa y farragosa. Y bueno, aparte de todas esas cosas que os ha venido contando, os voy a dar la bienvenida porque es para nosotros un auténtico placer, para nosotras desde ASEX, bueno, pues estar aquí un año más, otra vez, en este museo arqueológico, prácticamente nuestra segunda casa, proporcionándoos estas jornadas telemáticas por primera vez en la historia de ASEX. No estáis aquí con nosotras en estas butacas que están vacías, pero os sentimos. Os queremos agradecer desde todo el equipo de ASEX, a los voluntarios, socias, socios, a todas las personas que nos veis, nos seguís, colaboráis y compartís nuestro trabajo, porque sin vosotras no sería posible. Y quiero hacer una especial mención, si se me permite, ya que no tenéis otra opción, a Nuria Faust y José Alejandro López, las cabezas que llevan haciendo posible. Estas son las 9ª jornadas que organizamos desde el equipo de ASEX y no podría estar más orgullosa del trabajo que desempeñamos, ni más agradecida de formar parte de este gran equipo. Sin más menester, os voy a pedir que si encontráis el código QR que va a aparecer en la pantalla, podéis escanearlo, podéis tomar una foto y escanearlo con la aplicación Mentimeter, ¿vale? Vais a encontrar un enlace con un código también, o escaneáis el código o pincháis en el enlace y le añadís ese código para entrar. Desde ahí directamente vais a poder participar en esta charla, en este taller, escribiéndome dudas o vuestros comentarios, si no queréis que quede constancia en el canal de YouTube, por lo que es la visibilidad que pueda tener, ¿no? Quedaría registrado en Mentimeter, pero estos resultados no los vamos a difundir, excepto la segunda parte, que ahora veréis, si entráis en Mentimeter, veréis cuál es la primera parte y cuál es la segunda, ¿vale? En una primera hay un espacio donde podéis dejar vuestras dudas, sugerencias o pensamientos acerca de las diferentes reflexiones que vamos a ir llevando a cabo en este ratillo, y en la segunda parte de este Mentimeter, que es una aplicación de uso educativo, para quien no conozca, muy usada últimamente, y hemos descubierto y estamos súper contentos con esta aplicación. De hecho, creo que a lo largo de esta mañana y esta tarde, otros de mis compañeros la van a usar. Entonces, si ya la vais descargando, pues vais a poder participar de forma un poco más interactiva con nosotros, además de en el propio canal de YouTube que podéis ir escribiendo en directo vuestros comentarios, dudas, sugerencias, que serán recogidas también por el equipo de ASEX. Dicho esto, voy a continuar. ¿Por qué me gustan a mí todas estas cosas y por qué os traigo esta ponencia de coeducación a través del juego? Para quien me conozca, lo sabe perfectamente que a mí me encanta jugar. Soy una jugona. Me encantan los juegos de mesa, los videojuegos. Ya jugaba Tomb Raider cuando era pequeña, que las plataformas eran malísimas y se veía prácticamente, eran como unos bloques indefinidos de mujer, con unos grandes pechos, eso sí. No sé si recordáis a Lara Croft, ese personaje femenino por excelencia de lucha y de acción. Pues vamos a hablar de este tipo de cosas porque me parece muy interesante. Me pareció en su momento cuando me pidieron que elaborara este taller, me parece muy interesante que reflexionemos acerca no solo del juego como tal, que ahora definiremos muy brevemente porque no vamos a hablar mucho de conceptos esta mañana, por lo menos en mi caso. Los juegos forman parte de nuestra vida desde que prácticamente empezamos a interactuar. Hay juegos de muchos tipos, hay canciones, hay juegos interactivos, hay juegos con otras personas, ¿no? Donde incluimos a otras personas, como puede ser la comba o el elástico, que no sé si os suena, pero bueno, se hacía así con las piernecillas y tenías que enredarla y todas estas cosas. Y todos estos juegos, incluidos
Los videojuegos van influyendo en cómo concebimos el mundo y en estas categorías que desafortunadamente sigue siendo dicotómica a día de hoy en nuestra sociedad, que viene siendo hombre, mujer, lo femenino, lo masculino, el mundo azul, el mundo rosa. Y vamos a reflexionar en este ratillo que han tenido a bien dejarme mis compañeros de ASEX para hablaros de estas cosillas. ¿Por qué hablamos de coeducación? Hablamos de coeducación porque es una acción que podemos llevar a cabo para tratar de conseguir esa igualdad, esa equidad entre lo masculino y lo femenino que desafortunadamente a día de hoy no encontramos. No sé si pudisteis seguir la jornada de ayer, que fue súper interesante. Nuestro querido Borja comentaba varias cosas de este menester. Esa sensación de hipersexualización y a la vez cierto tabú a la hora de hablar de la sexualidad con los adolescentes. Esas cosillas que nos venimos encontrando que podemos entender como cierta resistencia de la sociedad a la hora de hablar abiertamente de sexo y no hablar a través de mitos, estereotipos y cosas que nos encajan y únicamente nos hacen daño. Bien, la coeducación se puede interpretar como una acción que intenta conseguir que la comunidad educativa y la sociedad eliminen estas diferencias de las que venimos hablando, que son patentes y palpables en muchos sectores de la sociedad, normalizando la convivencia en aulas, centros, espacios públicos, espacios privados, para alcanzar unos niveles de mayor bienestar, donde todas las personas podamos tener las mismas oportunidades, donde todas las personas podamos hacer lo que nos apetezca. Fijaos, ha surgido un movimiento que imagino que os sonará o habéis visto en las noticias o en las redes últimamente. Los chicos en España están usando hoy un movimiento de estudiantes donde están yendo a centros públicos con faldas, los varones, para de alguna manera debatir esa cuestión del género y la ropa. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Porque a una persona se le ha expulsado de clase y se le ha llevado al psicólogo en España, en 2020, por el hecho de ser varón y acudir con una falda a un centro educativo. Como si eso fuera una señal de algún desequilibrio, desorden o dificultad o trastorno a nivel mental. Y es muy de agradecer ver este tipo de iniciativas por parte de la juventud y de la adolescencia, y como nuestra querida Psychowoman, que no está aquí hoy o no va a poder participar con nosotros desafortunadamente, pero la amamos y seguro que participa en otras jornadas, diría, esta es una generación encontrada más que una generación perdida. Cuando vemos este tipo de cosas, todavía nos dan más ganas de seguir trabajando y de seguir esforzándonos para dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado en este sentido de la igualdad, la desigualdad de género. Bien, ¿qué es eso de la igualdad, la desigualdad, todas estas cosas? El cajoncito azul, el cajoncito rosa. Si os fijáis en ciertas superficies de juguetería o de este tipo de cuestiones, todavía nos seguimos encontrando esos pasillos con un claro color, a pesar de todos los esfuerzos y de las campañas contra los juguetes sexistas. Si os fijáis, enseguida llega cierta época del año bastante potente en este sentido de juguetes, que es la Navidad. Fijaos en los anuncios, fijaos en cuáles son las cosas que van apareciendo en esos anuncios. En esos anuncios nos encontramos estereotipos sobre lo que ha de hacer una niña o lo que no ha de hacer una niña, o lo que ha de hacer un niño o lo que no ha de hacer un niño. Y esto nos va llegando desde que tenemos prácticamente uso de razón. Hay una investigación que dice que a los bebés varones se les habla de una forma más ruda, más fuerte, y que a las bebés niñas se les habla de forma más tranquila y sosegada y se las toca más. Tienen un mayor contacto piel con piel. Esta educación diferenciada, que nos encontramos con tintes heterocentristas, es decir, como si todas las personas estuvieran abocadas a ser heterosexuales, no se habla de esa diversidad, no se habla de otras cuestiones. Todo esto
Esa educación diferenciada la vamos teniendo desde que nacemos hasta que, pues, desafortunadamente pasamos a otra vida. Nos vamos a otro mundo, a otro lado. Bien, eso está ahí, ese rosa y azul está ahí, es algo que tenemos. Y os voy a pedir esta mañana que reflexionéis. Si yo os preguntara, ¿a quién pertenece el objeto que aparece en la imagen? ¿Qué persona famosa se os vendría a la cabeza? Podéis ir diciendo respuestas. Yo creo que Nadal. De hecho, me ha parecido escuchar Nadal por algún sitio. A mí también se me vendría. A pesar de trabajarme, de considerarme una persona de corte feminista, donde se busca la igualdad, donde entendemos el feminismo obviamente como la igualdad entre ambos géneros y no otra cosa que se pueda decir. A mí me preguntan, dime un referente de tenis o veo esto y me preguntan, cuéntame la historia de la persona a la que pertenece este objeto. Tenderé a pensar en un varón. Y esto es una cosa que hace nuestro cerebro. Si hablamos de historia del hombre, en vez de historia de la humanidad, si el lenguaje es androcentrista, centrado más bien en el hombre, ¿en qué voy a pensar yo? A pesar de que hay otros tenistas o otras profesionales que han ganado más copas que Nadal o Federer o X jugador masculino, como Serena Williams, y la otra jugadora, ahora mismo no recuerdo su nombre porque se me acaba de ir, pero si tenemos en cuenta que incluso han ganado más, pero a pesar de ello no son referente, cuando hablamos de hombre-mujer, de ciertas cosas como que se esperan, ¿no?, de ciertas profesiones, por ejemplo, la imagen que vemos. Cuando se os pregunta por un investigador, por alguien que se dedique a la investigación, ¿en quién pensáis? Ramón y Cajal, por ejemplo. En alguien que se dedique a la investigación, ¿quién se os puede ocurrir? A veces se podrá venir a la cabeza Marie Curie, pues puede ser, puede ser. Sin embargo, hay ciertas cosas, ¿vale? Yo os voy a poner una serie de imágenes para que reflexionéis en quién es la primera persona que yo puedo pensar si me preguntan ¿de quién es esto? ¿Cuáles son los referentes con los que contamos? Porque esto influye en el juego. En el tema de baloncesto, pues, en fin, si ni siquiera casi tenemos, aparte de Pau Gasol, en lo que es referentes en general, ¿qué referentes tenemos de diferentes deportes, de diferentes profesiones, de diferentes situaciones vitales que se pueden ir dando? En general se asocia el fútbol, el baloncesto, los deportes más de contacto al varón y los deportes quizá más pasivos a la mujer. Sería interesante reflexionar con respecto a esto, porque esto empieza en el colegio, empieza cuando somos pequeñas, pequeños, cuando empezamos a conectar con otras personas. Esto ya empieza en el patio del colegio. ¿Por qué se habla del personal sanitario en femenino en general? Enfermeras, y cuando hablamos de doctores, médicos, es en masculino. Bueno, pues también tendríamos que reflexionar a este respecto. Yo hoy os voy a hacer pensar. Como el taller generalmente solemos hacer cosas, pero no os puedo hacer levantar la mano, ni levantar el pie, ni levantar la tibia o el peroné, pues os voy a hacer pensar un poquillo. Y os he traído un acertijo súper guay que me enseñó una compañera a la que le tengo gran estima, y os leo, ¿vale? Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo porque es mi hijo.
¿Cuál es la explicación? Os voy a dejar que le deis una vueltecilla y al final del taller os diré la respuesta, para que vayáis dejando vuestros comentarios en las diferentes partes, o en Mentimeter o en YouTube. Bueno, hay ciertos estereotipos que van definiendo la manera en la que nos hablamos. Se habla mucho de si una mujer o un hombre, por ejemplo, en la charla en la ponencia de Borja ayer, hablaba de esa diferencia con respecto a que un chico ligue muchísimo y que una chica haga exactamente lo mismo. En un instituto cualquiera de España, probablemente él sería visto como un machote campeón y ella sería vista como una persona con una palabra que empieza por P, que sería promiscua, y por no decir otras palabras más soeces. En fin, todo esto, y también la moda, los grandes medios de comunicación, los medios audiovisuales, nos van lanzando, aparte de esa educación diferenciada, nos van lanzando mensajes sobre cómo debemos comportarnos. Y esto también lo aprendemos a través del juego. Ahora veréis la relación. Si os fijáis en los anuncios que he seleccionado sin darme mucha vuelta, una de ellas es nuestra campeona, si no me equivoco se llama Lidia Lozano, campeona de halterofilia. También tenemos una imagen de Balenciaga con dos modelos, una tirada por el suelo porque entendemos que sus piernas se ve que no las sujetan muy bien, o está bastante pálida y tiene un aspecto bastante, pues podríamos decir, demacrado. Quizás es el aspecto de las personas que hacen modelaje, pero no parecen muy saludables. Aparte del tono de piel, que pudiera ser, diferentes cuestiones de melanina, se la ve en una postura lánguida, como no haciendo nada, pasiva, allí, como un objeto. Luego, en otro anuncio encontramos esta frase maravillosa de la ropa como el amor nunca es suficiente, porque obviamente las mujeres pues necesitamos armarios enormes y muchísimos complementos y todas estas cosas que se nos viene diciendo a nivel social, a nivel familiar, a nivel de grupo de iguales, que nosotras nos fijamos más en los detalles y ellos menos. También nos encontramos un anuncio que es bastante interesante. Pone, para vosotros, chicos, for you guys. Y son 3 mujeres, pues, ofreciéndote supuestamente ropa que te vayas a poner, pero for you guys. Tiene una doble intencionalidad y es un juego de palabras que a la vez te está ofreciendo la ropa y a la vez está dando a entender que estas mujeres son más bien objetos que consumir. Y lanzar este tipo de mensajes de forma constante, bombardeándonos con este tipo de imágenes, hace mella en nuestros conceptos sobre lo femenino, lo masculino, lo azul, lo rosa, hombre-mujer. Que, insisto, desafortunadamente, a nivel social, seguimos con esta dicotomía. Sin embargo, cada vez más se habla de ese género fluido, se habla de esa diversidad de género y se va conectando con esta realidad que es la diversidad del ser humano. Bien, más imágenes de moda, donde, pues ellas aparecen más bien ligeras de ropa o en posturas de poco poder, poco poderosas. No es una postura poderosa, es una postura lánguida, como marchita. Sin embargo, cuando nos fijamos en las imágenes que se proyectan de ellos, y da igual la época del año, el momento temporal del que estemos hablando, es decir, podemos estar hablando de hace 50 años, que podemos hablar de ayer, que las imágenes que nos encontramos de moda con respecto al varón son de poder, posturas rectas, posturas erguidas, posturas poderosas, posturas donde hay una potencia, ¿no? en esa postura, una dominancia de la situación, de la sala, del espacio,
no se espera como un objeto inerte a que sucedan cosas, sino que parecen personas que están más decididas a hacer cosas, a tener momentos de acción. También aparece gente medio sin ropa, los años 70, 2020, bueno, nos encontramos hombres vestidos con relativa elegancia o con relativo buen gusto, esto ya para cada cual pues dependerá, sin embargo, de pie, rectos, poderosos, haciendo cosas, hablando los unos con los otros, no como un objeto parado allí, esperando a ver qué pasa. Bien, la coeducación es la intervención explícita e intencional de la comunidad escolar para propiciar el desarrollo integral del alumnado, prestando atención especial a la aceptación del propio sexo, el conocimiento del otro y la convivencia enriquecida de ambos. ¿Vale? Hemos hablado de este concepto de coeducación. Sin embargo, no hemos hablado del juego aún, detenidamente. Os voy a explicar un poco, ¿no? ¿Qué es el juego? Las diferentes definiciones que podemos encontrar de juego hablan de vivencia comunicativa, más que ser una acción, es una vivencia comunicativa, donde yo me comunico con otra persona o conmigo mismo incluso, porque hay juegos como puede ser el solitario, con cartas, o juegos donde podemos estar jugando solos. Pero es una vivencia comunicativa. Bien, no es un concepto cerrado, tiene diferentes componentes. El impulso exploratorio, participación activa, voluntario y espontáneo, suele haber motivaciones intrínsecas que impulsan hacia eso. Suele ser placentero, con un fin en sí mismo. El juego es innato. A los niños generalmente no hay que explicarles mucho. El 5 lobitos tiene la loba. Entran en el juego, lo entienden y lo van entendiendo dependiendo del diferente momento en el que se encuentren del desarrollo evolutivo, obviamente. No será lo mismo un juego como, en fin, cualquier juego más de lógica o que implique dados, números, este tipo de cuestiones, que un juego como más de peluches o de marionetitas, que ese en general pues sería para un desarrollo evolutivo más temprano. Bien. Suele haber una limitación espaciotemporal, se desarrolla en una realidad ficticia o puede desarrollarse en una realidad ficticia. Estos son componentes que pueden aparecer o no. No son todos los componentes del juego, son componentes que pueden ir apareciendo en diferentes juegos. Los objetos pueden ser reales o imaginarios también y en función del proceso habría integración, autoexpresión, etc. La palabra juego proviene del latín iocus, que quiere decir broma. Y con esto ya también nos está diciendo bastante la palabra y por qué se elige. Un juego es una actividad desarrollada por una o más personas cuyo propósito inmediato sería entretener y divertir. Puede tener otras funciones como el desarrollo de habilidades o destrezas motoras, pero en general su función básica es divertirnos, entretenernos. Vale, os voy a pedir que juguéis. La mujer siempre gana la custodia. ¿Cuántas veces habéis escuchado esta afirmación? ¿Unas cuantas? ¿Y qué pensáis? ¿Está basada en hechos verídicos? La brecha salarial no existe. ¿Cuántas veces habéis escuchado este tipo de comentarios? Las mujeres tienen más poder que los hombres. Vale, esto tiene un porqué. De hecho, esta tercera frase, las mujeres tienen más poder que los hombres, lo leí el otro día. Preparando este taller, lo leí el otro día en algún lugar que ponía, estaban tratando de rebatir algo acerca de la igualdad y de diferentes acciones que se estaban llevando a cabo para conseguir la igualdad. Y bueno, pues alguien comentó que las mujeres en la actualidad tienen más poder que los hombres. Creo que se quería referir a algo relacionado con el tema de las denuncias y con estos temas. Los hombres son más sexuales. Esto es un tema también interesante. Las mujeres se sienten atraídas por hombres malos. Esta es otra frase que solemos escuchar, esta
el tema de Crepúsculo, del que hablaba también ayer Borja. Crepúsculo, que la pornografía es Crepúsculo, pero más fuerte, más a lo bruto. Nos venden el mensaje de que a las mujeres nos gustan los hombres malos, que a las mujeres nos gusta pelearnos entre nosotras, que a las mujeres nos ocurren un montón de cosas. Y a los hombres también. Se lanzan y se lanzan estereotipos y estereotipos a tope. Y nosotros vamos recibiendo todos esos estímulos a través de diferentes vías. La propia educación diferenciada, el grupo de iguales y los grandes medios, redes sociales o medios audiovisuales. Bien, si una mujer no tiene hijos y o se casa es porque algo malo le pasa o le pasó. Los hombres no se dan tanta cuenta de los detalles como las mujeres. Las mujeres necesitan mucha ropa y complementos. Bueno, acabamos de ver un anuncio que nos decía algo similar. Zapatillas deportivas con bastante suela, gruesa, de color blanco, con un logo en colorines. Os suenan, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque todos estos mensajes que se nos van mandando nos llegan y calan. Y si no estamos atentas y atentos para poder contraargumentar y poder criticar de alguna manera, tener un pensamiento crítico con todo lo que se nos va ofreciendo por el hecho de haber nacido varón o haber nacido mujer. El rosa, el azul. Y tú ya cuando naces se te entrega este manual, dependiendo de lo que hayas nacido en función de tu biología, XX, XY o las personas intersexuales que estarían en medio, como ya imagino que conocéis. Bien, por el hecho de nacer en un cajoncito o en otro ya te entregan un libreto, te entregan un guión y tú tienes que cumplirlo. Y si te sales de ese guión, ya se encargará el grupo de señalarlo, de señalarte, de ponerte la letra color escarlata que conocemos. Vale, nos encontramos otras frases que también se escuchan y se escuchan y se escuchan en series de televisión, quizá en el propio hogar, por la propia relación familiar. Los suegros suelen ser terribles, las suegras suelen ser terribles. Pues yo conozco a gente que se lleva bien con su suegro o con su suegra, de hecho incluso muy muy bien. Y esto no tiene por qué ser una realidad, pero son mensajes que nos van llegando. Las mujeres, por ejemplo, no saben guardar secretos. Los hombres son infieles por naturaleza porque no pueden controlarse, porque son instintivos y prácticamente animales con el tema del sexo. Pues esto no es real. Todas estas cuestiones son estereotipos y mensajes que se nos van mandando. De hecho, no hay ciencia que avale que los hombres sean o tengan un impulso sexual más fuerte que la mujer, porque tendríamos que diferenciar muy bien hasta qué punto esa educación diferenciada, esa educación social y esa presión social hace mella en el hecho de ser varón o en el hecho de ser mujer. Nos seguimos encontrando. Bueno, pues ¿para cuándo? A ti tú te encuentras con alguien que de repente tiene barriguita y te dice, ¡ay, pero de cuánto está! Y te dice, no, esto es caca. Esto no es un bebé. O cerveza, no sé, lo que sea, ¿vale? Puede ser cualquier cosa. Pero estamos programadas de alguna manera socialmente las personas para estar como muy atentas de estas cosas. Quizás sería interesante plantearse que la gente, y educar en este sentido, que la gente pueda ser diversa y que las familias puedan ser diversas. Y chimpún. Y si yo me quiero quedar soltera y no tener hijos o lo que sea que yo quiera hacer, pues que no haya gente cuestionándomelo o planteándose si esto que estoy haciendo está bien o está mal. Ya lo comentaba ayer Borja, y yo estoy usándolo muchísimo porque es que está muy conectado. La educación con cómo los adolescentes luego se desempeñan y las masculinidades. Y se conecta esto con la pornografía y con el uso o abuso de la pornografía. Hay que darse a desear. La mujer tiene que ser un objeto y el hombre tiene que ser más sujeto, más activo. Hay una serie de mandatos de género del rosa y del azul que nos van lanzando.
¿Por qué cuando hablamos de secretaria suele ser más en femenino y cuando hablamos, como decía antes, de médico suele ser en masculino? ¿Por qué enfermera o enfermería es más femenino? Bueno, pues todas estas cuestiones nos van haciendo mella. Las imágenes, los estereotipos, ahí van haciendo mella y ahí va la moda haciendo sus cositas. En esta imagen nos podemos encontrar ese perfect body al que supuestamente tenemos que aspirar. ¿Por qué no promovemos modelos más saludables donde la gente, si hace actividad física, sea porque es saludable y porque las personas se sienten mejor al hacerla que por el hecho de tener un cuerpo 10 o un cuerpo de playa? Estamos hablando y oyendo, o soy yo la única que lo oye, todo el rato acerca de dietas y cuerpos de veranos y cuerpos de inviernos y cosas que no tienen nada de sentido. No tiene nada de sentido porque no hay un cuerpo igual al otro, hay cuerpos diversos y hay cuerpos que quizá de forma genética su peso ideal sea más elevado de lo que dicta la norma social. Y aquí nos encontramos con esa disyuntiva entre lo que mi cuerpo de forma natural, mi biología está programada para ser y lo que me manda la sociedad que sea. ¿Y qué nos encontramos? Adolescentes, como fui yo, escondiendo su cuerpo detrás de carpetas, sudaderas atadas, anudadas en la cintura, mochilas enormes, cosas anchas, porque no están conformes con su cuerpo, porque los modelos que ven son totalmente irreales. Hay un libro que se llama Amar nuestro cuerpo, de Rita Friedman, que nos habla un montón de esto. Es bastante antiguo, pero es totalmente actual. Gente que vive a dieta y gente que se da atracones y que se siente mal. Y una alimentación totalmente desequilibrada. Esto no puede estar sucediendo. No podemos promover este tipo de modelos a nivel social. Bueno, podemos hacerlo y de hecho lo estamos haciendo, pero no son para nada saludables si lo que buscamos es el bienestar a nivel social, el bienestar emocional de los individuos y de las personas que forman parte que conforman nuestra sociedad. Lo ideal sería que promoviéramos pues una alimentación saludable y un deporte físico o una actividad física por el hecho de estar más saludable, por el hecho de sentirte mejor, por el hecho de mover tu cuerpo. Porque el cuerpo en movimiento te lo va agradeciendo, pero no por el hecho de tener que gustarle a no sé quién o tener que encajar con el modelo de no sé cuál, que es una cosa que sucede bastante. Este meme me lo encontré el otro día y me pareció interesante para incluirlo. Mujeres, no tengo nada que ponerme. Hombres, no tengo nada para jugar con la Play o con la marca que sea, ¿no?, de videojuegos. ¿Y seguimos todavía con estas? ¿En serio? ¿Seguimos con estas cuestiones? Si os enseñara el cajón, el armario que tengo de juegos, que tengo como dos cajones, una cajonera y otro. Yo tengo un montón de juegos y también a veces digo, me faltan juegos. Esto es totalmente absurdo, encasillar a las personas por el hecho de ser varón o mujer. ¿Habrá varones que tengan más ropa que otras mujeres? ¿Habrá mujeres que tengan más juegos que varones? Pues creo que sí. ¿Por qué seguimos con esto? ¿Para qué seguimos con esto más que por qué? El juego puede convertirse en un instrumento didáctico que aporte una educación integral para la vida, conjugando saber hacer y saber ser. Saber hacer y saber ser. Y no tratar de encajar en un modelo impuesto por la sociedad. El juego nos puede servir para trabajar los parámetros de conocernos para respetarnos y respeto a las diferencias de los demás, sin provocar ni permitir la igualdad. Aquello de la empatía y de la asertividad, lo que vienen siendo habilidades sociales, se pueden desarrollar a través del juego. Ahora veréis cómo. El juego es una herramienta útil para eliminar los estereotipos sexistas, especialmente en el ámbito de la educación. Obviamente, claro que sí.
¿Podemos jugar a cosas que no sean sexistas o que no incluyan estos parámetros sexistas? Por supuesto. Es cuestión de planteárselo. El primer paso sería comenzar a reconocer esos juegos o juguetes sexistas. Y una vez que los hemos reconocido, tratar de corregir, modificar estos juegos o estos juguetes para llegar a juegos o juguetes menos sexistas. Os voy a dar un montón de posibilidades. ¿No os agobiéis? Creo que me queda todavía tiempo, o sea, vamos bien de tiempo. Gran parte de las relaciones entre niños y niñas de igual o distinto sexo se asimilan jugando. Entre los 5 y los 7 años se consolidará este estereotipo de género de lo femenino y lo masculino y quedará ahí anclado, entre los 5 y los 7 años. Estamos hablando de una cuestión que es importantísima. ¿Cómo vamos a trabajar los estereotipos cuando ya están instalados? Es mejor trabajarlo antes de que se instalen, no cuando ya las personas comienzan a tener esto como verdades absolutas, creencias en sus cabezas que motivan su conducta. Lo ideal sería comenzar a trabajarlo lo antes posible. Entre los 5 y los 7 años ya se van instalando esos estereotipos. Trabajemos antes, trabajemos previamente. Ahí encontraréis un enlace a YouTube de un vídeo que no voy a poner, porque como tenía 1 hora prefería yo estar hablando más. Si queréis verlo, es muy interesante. Es un experimento de un juego donde se pone a niños y a niñas a trabajar juntos, separando, unas cosas, las van separando y cuando acaban se reproduce un reparto desigual de las recompensas. Y los niños no entienden muy bien qué está pasando. Os recomiendo encarecidamente que le echéis un ojo. Imagino que habrá gente que ya lo habrá visto, este recurso, pero para quien no lo haya visto es muy interesante ver cómo reaccionan los niños antes de tener esos estereotipos anclados. Lo de varón, lo de mujer, lo masculino, lo femenino. Fijaos, si queréis echarlo. Al jugar se exteriorizan emociones, se exterioriza rabia, se puede exteriorizar miedo, alegría, un montonazo de emociones. Y ofrece la posibilidad, el juego, de aprender a elaborar respuestas apropiadas para la frustración. Nos prepara para el futuro. El juego es fenomenal y es parte de nuestra vida. Usémoslo como la herramienta que es para prevenir los estereotipos y fomentar la diversidad. Probablemente así estaremos sembrando o echando las semillas para que florezca una sociedad más igualitaria. Fijándonos en el juego, en los estereotipos y en los juguetes sexistas, reconociéndolos como tal y tratando de cambiarlos hacia juegos más igualitarios. El juego es una parte muy importante de nuestras vidas. A veces perdemos un poco esa conexión con el juego entre la infancia o adolescencia y la adultez. Y a veces hay gente que lo pierde, incluso desde la adolescencia ya no vuelve a conectar con el juego. Y esto a mí me produce cierta tristeza personalmente, ya que creo que es igual de divertido tirarte por un tobogán con 35 que con 10. La cuestión es la actitud con la que lo haces. El juego podría ser algo que nos podría acompañar toda nuestra vida. Esa inocencia, ese juego de igualdad, ¿no? de dos iguales, donde estamos quizá compitiendo o quizá no, pero nuestro objetivo es divertirnos, pasarlo bien, entretenernos, compartir, comunicarnos con la otra persona o con las otras personas. Y esto no podemos perderlo de vista. El juego es una parte esencial y puede además aportar experiencias que responden a necesidades específicas de las diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, los cuentos, para quien no lo sepa, existe una cosa llamada cuentoterapia. Hay grandes profesionales como Lorenzo Hernández Pallarés, que hace formaciones para ser efectivamente cuentoterapeuta, y nos habla de esas diferentes etapas del desarrollo y cómo los cuentos van acompañando, de los más sensoriales o sensoriomotores, el periodo sensoriomotriz, como los 5 lobitos, hasta cuentos más elaborados.
Y este acompañamiento y estas diferentes etapas con los diferentes cuentos se puede producir también con el juego y los juguetes no sexistas, igualitarios. Bueno, esto es una imagen que el otro día encontré, he buscado imágenes sobre todo donde no se viera efectivamente a los menores, aunque estaban disponibles pues en la red para cualquiera que quisiera buscar este tipo de comentarios. Yo busqué niña perrear. Me salieron cosas terribles, no os recomiendo que lo busquéis. Y bueno, pues ahora el juego, estamos jugando mucho a perrear, según parece, y está bien. Ahora, ¿quién perrea? ¿Solo la chica? ¿Y con qué objetivo? Vamos a planteárnoslo, ¿no? Y habrá gente que se habrá escandalizado cuando haya visto esta foto, otra no. Pero vamos a ir un paso más allá. Aquí se abren muchísimos melones con esta imagen, pero muchísimos. Y no me va a dar tiempo a hablar de todo, porque, no. Pero ahí lo voy dejando. ¿Se está hipersexualizando a los y las menores? Sí. Cuando vemos a un niño o una niña perreando y pensamos, ¡uy, madre mía! Pues claro que lo está hipersexualizando. Porque este niño o esta niña no está jugando a otra cosa que no fueran... Como puede jugar a cocinitas, como puede jugar a papás y a mamás, o como puede jugar a polis y ladrones, o cacos y no sé cómo se llama ahora. Igual le han cambiado el nombre a este juego. Entonces, si nos fijamos en lo que está sucediendo es que los menores imitan a los mayores. Y si en los vídeos de música, en los videoclips y bueno, en diferentes eventos musicales, cuando había conciertos y cuando podíamos juntarnos así como más personas, se baila, pues los niños aprenden también a bailar. Y si ahora está de moda perrear, pues los niños perrean. Y hacen, bueno, también es conocido como twerking, ¿vale? Pues esto es una modalidad de baile, igual que puede ser bailar capoeira, bueno, que esto ya es un arte marcial, pero otras cuestiones, como puede ser bailar salsa, o como puede ser bailar bachata. ¿Y por qué bailar bachata, que un niño baile bachata o intente hacerlo, no nos escandaliza? Y esto sí que nos escandaliza, esto del twerking. Vamos a plantearnos las cosas que estamos mirándolo desde el adultismo, desde esa mirada adulta. Y esto no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que estas personas están imitando, estas personitas en desarrollo, están imitando a los adultos. No pongamos cosas donde no las hay. Bueno, yo espero que os riáis mucho en vuestra casa con esto que os he puesto, ¿vale? Algunas las voy a leer en andaluz porque están escritas en andaluz y porque ¿vale? La persona que dirige esta cuenta pues escribe como en andaluz, ¿vale? La primera imagen pone pasa, en el sentido de que pasa mucho. Dice Eevee a Pikachu, guapa, ¿nos vamos a dar una vueltecita tú y yo solos? Dice no. Ah, vale, es Eevee la que dice no, y es Pikachu el que está preguntando. Y el Pikachu le dice, gorda puta. Perdona, que me ría. O sea, yo estaba montando este taller y me estaba yo sola riendo en casa muchísimo. ¿Por qué he utilizado los Pokémon? Porque los Pokémon son algo que está ahí y que los adolescentes y los jóvenes saben lo que es. Y estas pokecitas, ¿vale? Que es esta cuenta, pokecitas, donde encontramos un montonazo de citas y de memes súper graciosos de Pokémon haciendo cosas de personas o cosas que ocurren en la sociedad. Quizás son buenas reflexiones para comentarlo. Aprovechar este tipo de recursos que tenemos y utilizarlo como parte de un juego. Podemos hacer una baraja de pokecitas, podemos imprimir este tipo de... recortar, imprimir este tipo de cosas y hacerlo en casa y comentarlo en casa o bueno, con el grupo de iguales o cuando se pueda reunir más gente, pues reunirse más gente. Dice el experto, que sería el electrobús este que le dice al otro, al tirititar, creo que se llama. Hazme caso, tú le reaccionas a la historia con fueguito y le dices, eres arte, verás cómo cae. Yo conozco bien a las mujeres. Esto también pasa, que la gente se da consejos tengo, para mí no, consejos vendo, para mí no tengo. Que igual es que ni siquiera saben si esto funciona o no funciona, lo de hacerle los fueguitos en la historia y decirle, oye, tú eres fuego y tú sabes y eres arte. Pues igual no le gusta a la chiquilla o al chiquillo.
y por muchos fueguecitos que le mandes no te va a contestar. Igual podríamos aprender a reaccionar que cuando alguien nos dice no pasa nada, podemos tomárnoslo incluso con, no sé, con cierto humor. Aprender que la frustración existe y que va a pasar. Vale, os digo 3 más y ya paro, ¿vale? Esto de las pokecitas. Y yo, me has seguido y me has hablado del tirón que hago. Y dice el amigo, háblale, no seas tonto. Y dice la amiga, no, pasa de ella un rato. Y dice el Pikachu, a ver, ¿quién es? Enséñamela. Asomándose ahí en plan, a ver, ¿quién es? ¿Vale? Dice Sketchum, la putivuelta la damos así que si no se me perdéis, zorrones. Cuando se daban putivueltas. Todas estas cosas, la putivuelta, el fueguito, el me ha hablado, el dale fuego, el no pasa de ella, todo esto es aprendizaje social. Y esto se está aprendiendo en casa, en el grupo de iguales, en el cole o en el instituto o en el centro educativo y a través de los medios de comunicación y redes sociales y más medios. Si no estamos pendientes de este tipo de cosas, que yo lo estoy usando ahora pues como de risita y como de ejemplo, pero estas son cosas que las vemos y nos reímos porque sabemos que tienen conexión con la realidad. Porque lo sabéis. No me neguéis que sabéis que esto pasa. Y dice la última. Le quemamos el globo al Team Rocket y dice, no hay huevos. Perdón. Es que esto pasa. Esto pasa. O tú le dices a alguien, no hay huevos, no hay ovarios, además no hay huevos, y la gente como que reacciona. Tengo que mostrar mi hombría, o lo que sea, mi valentía. Esto también es un homenaje a Borja, lo del no hay huevos, porque lo utiliza bastante en su charla. Bien, los estereotipos del rol sexual son las creencias de que los varones y las mujeres deberían tener ciertas características distintas, y hay legislación que, que sustenta todo esto que estamos hablando de la búsqueda de la igualdad y todas estas cuestiones, como el artículo 14 de la Constitución Española o el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero vamos encontrándonos que si nos vamos necesitando a otras personas, tenemos que, según vamos desarrollándonos, tenemos que tener una serie de habilidades sociales. A pesar de que haya legislación que apoya que esa igualdad exista y que se cumpla en esta sociedad, hay ciertas cosas que no se están trabajando, como puede ser la empatía, valorar el resto de las ideas del grupo, o sea, las habilidades sociales, la gestión emocional, al fin y al cabo la inteligencia emocional. Es verdad que se está trabajando como programas en algunos centros educativos, es verdad, pero no se está haciendo de forma coordinada y conjunta o para todo el mundo. Hay centros que disponen de este tipo de recursos y hay otros que no. Bien, esta imagen de Garfield, para quien le guste Garfield, lo siento porque lo voy a usar de ejemplo de sexismo, me da pie a hablar de 4 cuestiones que escuché el otro día en un vídeo y me hicieron muchísima gracia. Una muchacha, una madre de una criaturica pequeña, había repasado toda la programación de la televisión nacional, es decir, Clan TV y todas estas cuestiones, buscando si existía estereotipos o discriminación por el tema de género en la parrilla. Y encontró una serie de factores que se daban. 1. Generalmente el efecto pitufina, que esto se viene dando también, por ejemplo, en los Pokémon. Si os fijáis, de lo que es los humanos, son generalmente 2 chicos y una chica, ¿vale? Y en general los Pikachu y los Pokémon no tienen sexo, ¿no? No son ni chico ni chica, aunque sí que pueden ser chico o chica cuando los capturas, pero en general tú no le ves si es chico o chica al Pokémon o al Pikachu de lejos, ni de ninguna manera, como se podía percibir quizá con el Pato Donald. Bueno, el caso es los efectos que se suelen dar en lo que es los dibujos animados y estas cosas. El efecto pitufina.
Todos los pitufos tienen pues, sus diferentes cosas, el pitufo gruñón, el pitufo papá pitufo, no sé qué, no sé cuánto, y Pitufina, su característica es que es la única mujer que hay allí. Que eso también tela marinera con el tema de Pitufina, pero bueno, no voy a entrar mucho más. El efecto apoyuelamiento. Cuando hay varias mujeres, generalmente dos, se da el efecto de que una es como muy machorra, y entiéndanme cuando digo machorra, ¿vale? Porque pongo comillas por algo. Una es bastante masculina y la otra es como muy dulce, cuidadora del resto del grupo y este tipo de cosillas, ¿vale? Se da otro efecto también. Este efecto de apoyuelamiento, de ser una como muy dulce y así, cuando la combinamos con que hay dos mujeres y son el extremo, estaríamos hablando del efecto trupe, que cuando hay una trupe hay como estos dos polos. Y por último, hablaríamos de un efecto que se llama apoyuelamiento, que en este caso de trupe, de dos mujeres como muy distintas, lo que sucede es que tratan de hacer a esta mujer más masculina o con energía más masculina, dulcificarla, es decir, apoyuelarla, hacerla polluelo, para que sea más dulce, más cuidadora, que encaje más con ese estereotipo de lo que tiene que ser una mujer. El caso es que en Garfield, os he puesto esta imagen porque resulta que ella, esta chiquilla con la que está quedando el dueño de Garfield, no quiere quedar con él. Cuando viene a intentar quedar con él, le dice como que no y tal, y él se pone bastante pesado hasta que al final lo consigue. Garfield está lanzando un mensaje malísimo ahí. Está lanzando el mensaje de que tienes que insistir, insistir, insistir hasta que lo consigas, y esta mujer se va dulcificando, se produce este apoyuelamiento. Comienza como un personaje claramente fuerte, como defendiendo sus ideas, poniendo límites y siendo clara, y va dulcificándose hasta llegar a esta viñeta que os he puesto. Lo siento mucho, insisto, porque Garfield pues es un referente, nos cae muy bien, pero bueno, pues hay que señalar las cosas porque si no nos damos cuenta no podemos corregirlas. Sería importante pues realizar un análisis crítico de la realidad y de las ideas previas que vayan teniendo si vamos a trabajar con adolescentes que ya tengan los estereotipos bastante anclados en su mente, eso por un lado, tratando de buscar esa desigualdad social que ya sexual o social o de género que ya se hubiera conformado o anclado en ello, para tratar de corregirla o de modificarla a través del juego o de otras dinámicas. He encontrado un estudio bastante interesante he encontrado varios estudios, pero uno de ellos habla de esa diferencia a la hora de interactuar entre los varones y las mujeres. Generalmente los varones demuestran una forma de comunicación verbal y no verbal mucho más agresiva, y las niñas muestran menor agresividad en sus interacciones. También es importante señalar, que esto también viene de un estudio, al final os pondré la referencia, la diferencia con respecto al espacio, la distribución del patio del colegio. No sé si os suenan los patios de colegio, pero en mi caso, lo que yo recuerdo del patio del colegio es, todo el patio grande era un campo de fútbol, y luego nosotras pues teníamos un espacio, nosotras me refiero a las chicas, que estábamos jugando. Bueno, yo estuve en dos colegios, estoy hablando del segundo, ¿vale? En el primero yo jugaba al fútbol, en el segundo no. No me dejaban jugar tanto, según parece. En el caso del patio, tenemos patios llenos de actividades físicas, generalmente llevadas a cabo por varones, que es verdad que puede haber chicas, pero generalmente, insisto, la mayoría suelen ser varones, y espacios más pequeños donde las chicas podían hacer sus cosas, de la comba o lo que fuera, el juego que fuera. Sería interesante que los patios se parecieran más a la imagen de esos niños con esos sacos de arpillera jugando todos juntos al mismo juego. ¿Por qué no hablamos de de jugar al fútbol o al baloncesto o a cualquier juego de contacto de forma mixta? Porque cuando son profesionales están separados, pero sí es que la idea sería que fuéramos trabajando para que dejaran de estar separados, ¿no? ¿Por qué siguen habiendo equipos de rugby o de roller derby, que son las imágenes que os estoy poniendo ahora sí, de deportes diferentes, por no hablar siempre de fútbol o de baloncesto
o de tenis, o de pádel, o de lo que os dé la gana, roller derby y rugby siguen siendo diferenciados. Sin embargo, hace poco descubrimos un juego genial, porque tuvimos la suerte de participar cuando todavía se hacían eventos sociales, en la cuarta Winter Cup, si no me equivoco, de Jagger, que se hizo pues aquí en la región de Murcia. Y bueno, es un juego que es mixto. No sé si lo conocíais, pero es interesante. Se juega en España, ¿vale? Esto viene de una peli y un poco friki, ¿vale? Este rollo, pero está bastante gracioso. Es un juego, una actividad física, un deporte donde te mueves bastante, tiene su cadencia marcada por un ritmo que lo llaman piedras. Y la verdad es que lo he puesto como referente porque a pesar de que el roller derby, el rugby u otros deportes puedan ser súper geniales a la hora de desempeñar la actividad física, el Jagger me gusta mucho más porque observa la perspectiva de género. Y el equipo lo pueden integrar tanto mujeres como varones y no hay discriminación en este sentido. No hay equipos de solo mujeres o solo varones luchando entre ellos o compitiendo entre ellos, sino que compite todo el mundo contra todo el mundo, bueno, en diferentes niveles de profesionalidad. Porque hay como, igual que hay primera, segunda, lo que fuera en otros deportes, pues en este, por así decir, también. Y si queréis saber más, pues buscad, ¿vale? Jugger, juego, España, y encontraréis que hay federaciones y cosas. Le podéis echar un ojo. Vale, me quedo sin tiempo, voy a ir un poquillo. Vale, generalmente a las chicas se les suele asociar más a deportes más pasivos y a los chicos a deportes más activos, como venía comentando, ¿no? Os voy a pedir, como deberes ya para casa, porque no va a dar tiempo a hacer ahora, yo ya lo sé, que creéis vuestro propio personaje de videojuego. No sé si habéis visto los diferentes videojuegos a lo largo de la historia, pues han ido cambiando, desde Lara Croft, que os lo comentaba al principio, con esos grandes pechos, ¿no? Hipersexualizadísima Lara Croft, prácticamente en body y shorts. Iba por ahí y unas botas grandes, pero eso sí, y pistolones, pero medio desnuda. Otro juego interesante a comentar, Mario Bros. ¿De qué iba Mario Bros? De un señor con bigote que tenía que rescatar a una princesa porque se la había secuestrado el otro. ¿En serio? ¿Tenemos que andar con estas, Mario? ¿Todavía tenemos que seguir con estas cosas? ¿De que me tienes que rescatar porque soy una princesita tontita y que no me sé yo rescatar? ¿Y con quién nos puede conectar esto? Con Olivia y Popeye, que igual ni los conocéis, pero sí sois muy jóvenes. Pero también dibujos, videojuegos. ¿Qué modelos nos están mandando? O una mujer medio desnuda, que sí, que será muy fuerte y todo esto, pero que suele ir medio desnuda. O cosas como las más modernas que os estoy poniendo ahora, pues Among Us o Brawl Stars. ¿Cuál sería la sugerencia? Pues guiarnos más hacia juegos o juguetes como estos, o videojuegos que tengan más relación con esa igualdad. Among Us, aquí cada cual puede ser. O sea, nada más que hay colorines, y los colorines no tienen nada que ver con que si tú eres hombre o eres mujer. Los Brawl Stars, pues aparecen diferentes bichillos que tienen diferentes potencias. Hay algunos que están un poco estereotipados, hay un personaje que es un poco así, súper mazado, ¿no? Y es un hombre, o hay el personaje del luchador mexicano, pero también hay personajes bastante graciosos, como una osita que va luchando por ahí, que tiene un compañero que es un oso y que van por ahí, bueno, pues dando cera, básicamente. Bueno, los patios, patatín, patatán, esto ya lo hemos dicho. Vale. Y con esto voy acabando. Ya sé que me queda. Voy acortando. Juegos. Nuestras queridas compañeras de Edisex lanzaron un juego que se llama Haibu. Juego de educación sexual. Se puede descargar. Descarga directa, lo podéis buscar. ¿Vale? Espero que mis compañeras que están en YouTube estén poniendo ahí cosillas, para que la gente lo pueda encontrar, ¿vale? Esto, Haibu, lo que fuera. Históricas Pioneras, un juego de cartas maravilloso del que os hemos hablado en algunas ocasiones, que habla de grandes figuras de la historia, de la literatura, figuras femeninas, que generalmente no suelen ser nombradas pues, en el ámbito educativo, ¿vale?
hay un juego que se llama Who's o algo así, ¿vale? En inglés, que es como un quién es quién, pero de mujeres. Histórica también, en plan, pues para conocer personajes que desafortunadamente en la propia educación pues no se están llegando. Feminismo reunido sería como una especie de Pictionary o algo así, trivial, perdón, de feminismo, ¿vale? Con diferentes preguntas, tienes que pintar, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto, tienes que ir respondiendo, no, como el trivial, tienes que ir respondiendo a, eso es el Pictionary, me he liado, tienes que ir respondiendo a preguntas de diferentes temas, pues ahí está el tema historia, el tema arte, el tema medios de comunicación, esto de las casillitas. Tenemos también Little Office, Inspiring Happy Families, Battle Feminist, Las Brujas de Farrabús. Todo esto lo podéis encontrar, ¿vale?, en internet. Y este juego, ¿vale?, os lo he traído, os lo tenéis en la pantalla, pero me lo he traído también impreso porque espero que juguemos en algún momento mis compas de ASEX y yo. Lo podéis descargar y encontrar lo que es el glosario, las historias y las respuestas en una página. Está súper guay. Últimamente hay un montón de recursos de este estilo que podéis encontrar, ¿vale? Yo me lo he plastificado, me lo he impreso y plastificado para que no se me destruya. Y bueno, más juegos, aparte de los juegos de mesa que acabamos de comentar o de juegos que tengan cierta perspectiva, videojuegos que tengan cierta perspectiva. Cuentos del revés, darle la vuelta a la historia. Podemos empezar a contar Caperucita y cambiarle el sexo a los participantes, que el lobo sea una chica y que Caperucito sea un chico y así. Crear campeonatos o ligas mixtas de deportes variados, ya sea en el colegio, ya sea en el patio, en los parques, cuando se puedan hacer estas cosas. Y con tarjetas podemos poner un dibujo de niño o niña, adolescente, adolescenta o lo que queráis poner y poner debajo soy un niño, niña, lo que sea, y puedo ver qué surge ahí, qué surge en esa cabecita de ese niño o esa niña que estamos queriendo ver, si los estereotipos de género pues y sexuales sexistas les han llegado. Recordad que hay grandes éxitos que no pasan de moda, yo soy también muy old school. El backgammon, tengo un backgammon en casa, es súper guay. La tamachina, los bolos murcianos, que esto es la imagen de abajo de la izquierda, esos bolos de madera son bolos murcianos. Para quien no los conozca, pues son majísimos, son como unos bolos normales, pero se juega con el palo más largo y la bola está bastante pesada, a pesar de que parezca pequeñita, pesa un montón. Canicas, trompos, frisbees, ajedrez, cromos, rayuela, la comba. Que no se pierdan esos juegos, por favor, que no se pierdan porque son maravillosos. Y bueno, como conclusión, tenemos un pasado y un presente bastante marcado en ese azul rosa y tenemos muchos estereotipos que han quedado anclados al imaginario colectivo, a nuestra memoria y a nuestra propia historia como individuo, pero podemos trabajar para conseguir un futuro más igualitario, donde haya libertad para jugar y donde haya tiempos y espacios de libertad para explorar, reflexionar y jugar sin miedo a que nadie me diga eso no es de niño, eso no es de niña. Finalizar diciéndoos que hay un Twitter súper guay de una madre que el otro día le dijeron a su hijo, que está causando furor, que su hijo llevaba unas zapatillitas rosas de deporte y le dijeron, eso es de niña. Varios compañeros y compañeras, ¿no? Y bueno, la respuesta de él, brutal. No hay colores de niños ni de niñas. Los colores son para todos. Quedaros con eso. Gracias, buen día y espero volver a veros. Y bueno, no sé si hay preguntas. Mi querida Nuria. Me estoy metiendo. Ah, vale, claro, vale. Voy a pasar a mirar lo que es el tema de las preguntas, vale, que no lo he abierto yo aquí. Un momento. Solo una. Bueno, pues decídmela. Una pregunta que hable de este tema. Bueno, a ver,
Temas como tal de juego, películas que estén relacionadas con el juego, ahora mismo no me suena, pero voy a darle una vuelta y si encuentro alguna os la facilito a través de redes sociales o del propio canal. Os contestamos por el canal de YouTube cuando les dé una vuelta, porque ahora mismo no se me ocurre ninguna relacionada con el juego. Se me ocurre Matilda es maravillosa, pero porque me gusta Matilda, no porque tenga mucho que ver con el juego, pero bueno, es una buena película, tiene bastante perspectiva, ¿no? De cómo una niña pequeña consigue luchar contra muchísimas cosas a pesar de que le dicen que no puede. Podría ser una recomendación que dejo ahí, Matilda. Ah, la de es verdad, Gambito de Dama, claro, la serie esta que están echando ahora en Netflix, con el tema de ajedrez, fenomenal. Muy buena recomendación, gracias equipo. Efectivamente, es que la tengo pendiente. Como la tengo pendiente, pues todavía no la recomiendo hasta que no la vea. Pero efectivamente está teniendo muy buenas críticas. Muchísimas gracias por vuestras preguntas, por habernos seguido, por compartir, por estar ahí. Y sin vosotras, pues, insisto, no sería posible. Me siento muy agradecida de haber estado aquí hoy. Siento si os he dado la chapa mucho en algún momento. Y nada, nos vemos por las redes, de momento. Wing up.